Hola, buenos días a todos, buenos días, bienvenidos. Les habla Gustavo Pérez, yo soy el asesor regional de discapacidad para la Organización Panamericana de la Salud y junto con mi colega Liliana Vázquez hemos organizado este webinar para hablaros alrededor del cáncer infantil y la discapacidad. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a todas los que os vais uniendo a este chat, a este webinar. Podéis escribir si queréis en el chat, os podéis presentar quiénes sois, de qué país os unís, para qué organización trabajáis. Y justo también en la barra de abajo de vuestras pantallas podéis encontrar, que ahora mismo no lo veo, no sé si lo podemos activar, el Q&A, el preguntas y respuestas para hacer vuestras preguntas a lo largo del webinar de hoy. También tenéis en la barra de abajo un símbolo, una especie de esfera con la bola del mundo, donde podéis encontrar los canales de interpretación, tanto en español, en inglés y, como veis también en las pantallas, en lengua de señas. ¿De acuerdo? Así que bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas. Ya veo cada vez más participantes. Genial, de muchísimos países. Bienvenidos. Estupendo. Pues bueno, pues antes de comenzar le vamos a ceder la palabra a mi colega Liliana Vázquez, que es la asesora técnica en cáncer. Adelante, Liliana, cuando quieras. Muchísimas gracias, Gustavo, y buenos días, buenas tardes a todos. Es un gran placer estar con ustedes en este día tan importante para nosotros, muy esperado. Como decía Gustavo, con mucho esfuerzo y mucho cariño hemos podido organizar este webinar con panelistas de lujo que nos van a acompañar el día de hoy en este webinar de discapacidad y cáncer infantil, de la supervivencia a la inclusión plena en América Latina y Caribe. Muchas gracias a todos, por favor, gracias por poner sus nombres, sus cargos, sus países, las reacciones. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy. Principalmente porque celebramos que realmente cada vez más niños, niñas, adolescentes sobreviven al cáncer, ¿no? Sabemos que gracias a los avances en diagnóstico, en tratamiento, en los fortalecimientos de sistemas de salud en la región, particularmente en América Latina y Caribe, hay muchos más niños que sobreviven y que pasan por tratamientos oncológicos y llegan a ser sobrevivientes de cáncer infantil. Pero esto no es el final del camino. El desafío empieza realmente cuando uno debe y puede garantizar que estos pacientes, estas personas puedan desarrollarse plenamente, puedan participar en la escuela, en su comunidad, alcanzar un máximo potencial. Entonces ahí, en este esfuerzo conjunto de asociar cómo es que podemos enfrentar este reto de la discapacidad y el cáncer infantil, es muy necesario estos diálogos, ¿verdad? Están estrechamente relacionados, tanto la discapacidad como un producto muchas veces de los tratamientos intensos oncológicos que se dan en pacientes como quimioterapia, radioterapia, cirugías, trasplantes. Entonces, muchos de los pacientes sobrellevan efectos adversos, incluyendo, por supuesto, muchos tipos de discapacidad que vamos a conversar el día de hoy, que requieren servicios de rehabilitación, que requieren un apoyo psicosocial, adaptaciones a largo plazo, para que puedan desempeñarse y superar muchas barreras para acceder oportunamente a una atención de calidad. Y por otro lado también, cómo es que la discapacidad puede ser un factor deleterio muchas veces para el acceso a un tratamiento oncológico oportuno y de calidad. Entonces, en ese marco, pues, de trabajo, desde la OPS estamos comprometidos para poder seguir avanzando con los países y poder promover estrategias de inclusión que forman una parte estratégica integral de la atención, particularmente de los pacientes oncológicos, incluyendo los niños, niñas y adolescentes, desde asegurar un correcto diagnóstico hasta mejorar la atención de los sobrevivientes de cáncer infantil con un enfoque de derechos humanos, de equidad, de protección social. Entonces,
Ese es nuestro mensaje inicial, porque ninguno de nosotros lo puede lograr solo. Es un trabajo multisectorial, se necesita mucha colaboración en salud y por eso es que hoy tenemos panelistas que nos van a ilustrar desde la sociedad civil, desde el enfoque hospitalario también, desde los foros de sobrevivientes, desde las redes de atención y promoción de derechos de las personas con discapacidad, cómo esta colaboración puede promover esta mayor inclusión. Así que desde OPS muy contentos de reafirmar este compromiso con todos ustedes y con los países y que este webinar sea de mucho provecho para todos nosotros en este trabajo. Y con eso le voy a dar de nuevo pase a nuestro querido doctor Gustavo Pérez Reina, Estupendo. asesor de rehabilitación y discapacidad de la OPS. Adelante, Gustavo. Muchísimas gracias, Liliana, por estas magníficas palabras de apertura. Yo creo que has dado el mensaje clave, ¿no? Es decir, cómo podemos integrar tanto la discapacidad como el cáncer infantil para realmente desde esta tarea multidisciplinar ofrecer las mejores perspectivas y calidad de vida para estos niños y niñas, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Bueno, y para ello hemos contactado desde la OPS con un grupo maravilloso de expertos que nos van a apoyar precisamente a lo largo de este webinario, donde vamos a desarrollar una serie de preguntas para realmente analizar bien el contexto y cómo podemos ofrecer al mismo tiempo recomendaciones clave en este sentido. Para ello tenemos con nosotros una serie de panelistas expertos de la región. Como os digo, contamos con la presencia de la doctora Suat Fuentes Alavi. Ella es oncóloga pediátrica, máster en salud pública, directora regional del St. Jude Global, del St. Jude Children's Research Hospital. Bienvenida, Suat. Contamos también con la presencia de Carlos Frías, el expresidente y fundador de la Red Latinoamericana de Sobrevivientes de Cáncer Infantil, Faros de Vida. De nuevo, bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Marcela Zubieta. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Nuestros Hijos en Chile. Además, ella es pediatra e infectóloga con una amplia trayectoria en oncología pediátrica. Y también tenemos con nosotros a Juan Ángel de Gobella, el expresidente de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias. Además, él es vicepresidente de la Alianza Internacional por la Discapacidad y miembro de la Junta de la Federación Mundial de Sordos, además de miembro del Grupo Mixto de la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, Juan Ángel, un placer saludarte también. Desgraciadamente, por cuestiones técnicas, él no puede prender la cámara, pero bueno, aquí está él con nosotros. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar ya con el primer marco de preguntas que van alrededor de la perspectiva internacional. Y de nuevo le cedo la palabra a mi colega Liliana. Adelante, Liliana. Muchísimas gracias, Gustavo, y gracias a todos nuestros panelistas por estar presentes el día de hoy. Nuestra primera pregunta va para nuestra querida colega Soad Fuentes del Hospital de St. Jude y de su rol como directora regional para Centroamérica, para México. Desde su experiencia, ¿cómo describirías las brechas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre las brechas, los desafíos a nivel internacional en el abordaje del cáncer infantil, cuando pensamos en discapacidad, cuando pensamos en una secuela o condición previa. Adelante, Suad. Gracias Lili, gracias Gustavo por esta amable invitación. Es un tema que realmente se debe de fortalecer para nuestros pacientes sobrevivientes de cáncer también, ya que tú sabes que con todos los avances que se hace en reducir las brechas que existen en mejora de la calidad del niño con cáncer, pues obviamente vamos teniendo más sobrevivientes y que muchos de ellos van a ser afectados por muchas de las secuelas relacionadas con la misma enfermedad o muchas veces con el mismo tratamiento. Eh, Uno de los trabajos que debemos reorganizarnos y de buscar fortalecer es el integrar de manera más explícita el proceso de rehabilitación y de atención. Muchas veces las intervenciones pueden ocurrir de forma fragmentada o reactiva y eso no permite dar el seguimiento a nuestros pacientes que tienen estas limitantes. Y sabes que un ejemplo de ello son los pacientes con retinoblastoma, que posteriormente, pues, al ser enucleados, a veces no existe un sistema estructurado donde esos pacientes puedan recibir su rehabilitación o puedan recibir mecanismos de que ellos se puedan reincorporar. Y creo que es algo
que tenemos que trabajar como equipo, como instituciones, fortaleciendo el cáncer infantil, ya que es una de las principales quizás dificultades que se tienen en la región. Por ejemplo, no hay una adecuada reorganización en cuanto al recorrido del paciente. Se pueden identificar barreras como falta de acceso incluso a nivel de la estructura de la sociedad, de que facilite la movilidad de estos pacientes, que les pueda dar el respaldo para fortalecer estas discapacidades que pueden quedar como secuela de, de, de la misma enfermedad o del tratamiento mismo. No hay un buen apoyo muchas veces para el fortalecer la capacidad auditiva, debido que pueden estar afectados tanto por barreras económicas o por barreras familiares. Lo que sí se necesita es mejorar la participación para que la familia desde un inicio pueda ser no solo receptora de indicaciones, sino también parte de un plan activo de cuidado y aprender a identificar cómo prepararse para darle la continuidad al paciente después de finalizar. Veo que casi no, veo que en el chat ponen que no se escuchan. ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, quizás subir un poquito el volumen, a lo mejor de tu Sí. computadora. Ahorita me dicen si me escuchan mejor. Se escucha un Sí. poco bajo, pero Sí, yo lo oigo bien. Ok, gracias. Pues lo que decía era de que era importante desde el momento de que el paciente finalice su tratamiento, nuestro deber no termina ahí, o sea, no como oncólogos pediatras no podemos decir mi paciente ya superó el cáncer, pero viene un camino, un recorrido que va a implicar la reincorporación a la cotidianidad de sus actividades dentro de la escuela, dentro de la sociedad, que tiene que fortalecerse. No hay a veces mecanismos adecuados que la familia pueda acudir para darle la continuidad. Es decir, que es importante trabajar desde el inicio del tratamiento, saber qué va a pasar después de finalizar el tratamiento, involucrar a la familia en participación de mecanismos que puedan darles las indicaciones precisas para la familia para tener un plan que pueda incorporarse activamente a un cuidado después y más allá del tratamiento. Y esto implica aprender a vigilar estos signos de cómo prepararse para identificar qué es lo que el niño va a necesitar para ajustarse nuevamente a la cotidianidad de su vida y de su entorno. Eh, el, por lo menos lo que yo considero es que esta iniciativa es muy importante y comenzar a reorganizar los servicios de manera que puedan crear un programa nuevo de rehabilitación, que significa conectar mejor lo que ya existe y definir rutas claras de referencia para anticipar necesidades funcionales y sociales. Es decir, que necesitamos asegurar que cada disciplina tenga el rol visible en la experiencia del niño de cómo va a poderse incorporar a su día a día. Cuando hacemos esto y planteamos un objetivo claro de que no es solamente sobrevivir al cáncer, sino también ampliar de cómo vivir mejor durante y después del tratamiento. muchísimas gracias, Soat, por la respuesta y por esa perspectiva de alguna manera regional, internacional de este tema tan relevante. Y también les invitamos a los participantes a que sigan colocando su nombre y su cargo y su país. También están preguntando sobre la interpretación en inglés. Tenemos interpretación en español, inglés y lenguaje de señas, así que muchísimas gracias. Vamos a seguir con Marcela Zubieta, nuestra querida Marcela, desde la Fundación Nuestros Hijos y de la sociedad civil. ¿Qué lecciones de este tema crees que nos puedas dar de iniciativas globales, iniciativas regionales, en tu experiencia? ¿Cómo abordar el tema de la discapacidad y cáncer infantil desde el punto de vista de cooperación, que puedan ser útiles para países de ingresos medianos y bajos, que generalmente es lo que vemos en nuestra región? Adelante, Marcela.
Gracias Liliana y Gustavo por esta invitación. Es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes abordando este tema que nos ha preocupado por tantos años. Lo primero que quisiera decir es que consideremos que muchos países de nuestra región tienen desafíos pendientes en diagnóstico oportuno, en buenas herramientas para el diagnóstico, también en el inicio del tratamiento de calidad y que apuntan a mejorar recién la sobrevivencia, ¿cierto? Pasa en algunos países de nuestra región, pero también en algunos países del mundo. Y es por eso que la rehabilitación, como conversamos con el doctor Rodríguez del Senyud, está aún en pañales. Ahora quisiera contarles cómo lo hicimos nosotros de Fundación Nuestros Hijos, ya que es una organización que tiene 35 años, cumplimos este año de existencia, y hace 14 años una colega, amiga, me cuenta que los niños que tienen tumores cerebrales no acudían nunca al seguimiento en la unidad de oncología. Nos pudimos imaginar esos niños escarados en una cama, inmovilizados, infectados y finalmente perdiendo su vida sin posibilidad de reintegrarse a la sociedad. Y también esto lo vimos, Liliana, cuando trabajábamos con Carlos y con el equipo en las investigaciones de sobrevivientes, en la red de sobrevivientes. No habían sobrevivientes, por ejemplo, de tumores cerebrales. Entonces dijimos, bueno, aquí hay mucho por hacer, nos conectaste con Gustavo y aquí estamos, cooperando y asociándonos para mejorar la vida de los niños. Bueno, nuestra unidad, como les decía, nace hace 14 años después de haber visitado lo que tenían el Psiquit de Toronto y el St. Jude. Ya, entonces, partimos con una unidad chiquitita, pero ya a esta etapa tenemos un gran centro de rehabilitación muy integral, con muchas especialidades dentro de este equipo. Y hace algunos años solicitamos al Senyud su guía en este campo, porque nosotros encontramos que estábamos muy bien, pero eso lo deseamos nosotros. Quería que el Senyud nos evaluara, y es así como nos sometimos a la evaluación Profile, y ahora tenemos un camino con ello y estamos en los cursos post-profile y recientemente fuimos invitados para probar una nueva estrategia para medir mejor el impacto de lo que hacemos. Nosotros como fundación recibimos pacientes de las unidades de oncología de Santiago de Chile, donde llegan aproximadamente el 60% de los niños con cáncer del país. Y se ha convertido en un centro formador de profesionales para el sector público y también para macrozona del país. A través de iniciativas propias iniciamos un camino de colaboración gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para compartir experiencias exitosas entre la sociedad civil, y es así como iniciamos compartir nuestra experiencia de rehabilitación y nace nuestro primer hijo como centro de rehabilitación en Guadalajara, México. Dicho esto, me parece que en los países con sobrevida baja y con desafíos aún en el diagnóstico, y en los países que todavía no tienen la posibilidad económica o lo que sea para desarrollar un centro de rehabilitación, entonces podemos, junto a la sociedad civil, como lo hicimos en Chile, profesionalizada, bien formada, pudiéramos apoyar en esta área. Nosotros como fundación siempre hemos trabajado en alianza con el sistema de salud pública, con el Estado, de manera de tomar estos desafíos desde la misma trinchera. Y lo que no toma el Estado, lo tomamos juntos, lo tomamos nosotros, y luego ellos empiezan a levantar sus programas en la medida que se puede. Gracias. Muchas gracias, doctora Zubieta, por el mensaje y realmente inspirador todo el trabajo que están haciendo en Chile. Creo que es un modelo que muchos de nosotros quisiéramos seguir también. Y en esta colaboración internacional que se está dando por los pacientes sobrevivientes de cáncer infantil. Mil gracias a todos los que se están conectando de diferentes países. Nos da mucho gusto ver también a muchos colegas y también líderes de las fundaciones de América Latina y Caribe. Así que si ustedes tienen más experiencias sobre ese tema, por favor, sabemos que hay muchas experiencias en la región, escríbanlas también. Con eso le doy pase a Gustavo para seguir con nuestra discusión.
Muchísimas gracias, Liliana. La verdad es que es sorprendente. Tenemos ya casi 400 personas conectadas y eso habla mucho del interés que ha despertado este tema, ¿no? Bueno, vamos a cambiar ahora un poco el guión de las preguntas y nos vamos a hablar sobre modelos de cuidados y organización de servicios. Y esta pregunta va dirigida para Juan Ángel, el presidente de la RIADIS. Juan Ángel, ¿cómo debería ser un modelo de cuidados integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer que contemple desde el inicio la posibilidad de discapacidad, ya sea física, sensorial, cognitiva o psicosocial, y no solo la curación del tumor? Adelante, Juan Ángel. Hola, sí, buen día. Bueno, gracias Gustavo, gracias Liliana y pues a las panelistas que me han antecedido acá. Efectivamente, para nosotros desde la RIADIS es sumamente importante que se considere un modelo de atención integral para la infancia que pues esté padeciendo de cáncer infantil. ¿Por qué? Porque no solamente la discapacidad puede aparecer como una secuela de la enfermedad. También puede aparecer como una secuela de los tratamientos a los que los niños son sometidos. Y durante el proceso del tratamiento o durante, digamos, lo que es el transitar del diagnóstico hasta una remisión, una posible remisión en algunos de los casos, se vive también afectaciones que no necesariamente sean una discapacidad permanente, pero sí consideran una limitación importante de forma temporal en el desarrollo de los niños. Es por eso que nosotros consideraríamos que un modelo de atención integral debe considerar la participación también de la familia, proveer no solamente herramientas para la inclusión de los niños, la permanencia en el sistema escolar, dependiendo de las edades en que se manifieste la enfermedad, sino empoderar a la familia. Nosotros, bueno, la red de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, creemos que el trabajo de las familias es importante, que dándole herramientas apropiadas, psicoemocionales, formativas, pueden entender que todas las personas necesitan no solo mejorar la calidad de vida, no solo atacar la enfermedad, sino proveerles herramientas que le permitan autonomía en el futuro. Es decir, que las personas puedan, eh, los niños puedan desarrollarse como personas dentro de un espacio ideal. Sabemos que las condiciones hospitalarias, por ejemplo, para la América Latina, no siempre son las más óptimas para la atención de los niños. Hay países donde no hay acceso a todos los tratamientos o a la medicina de última generación. Entonces, la medicina incluso puede generar algunos efectos como la pérdida de la audición. Entonces, es recomendable siempre que el modelo sea integral, que permanezca atendiendo la parte médica, la parte de salud, sin dejar de considerar los derechos de los niños y de las familias. El tema de la inserción escolar, el tema de los exámenes a tiempo para fortalecer el diagnóstico y prevenir de alguna forma o mitigar de alguna forma la discapacidad a la que se puedan enfrentar. También el tema de la accesibilidad en los espacios donde se desarrollan la oncología. Solo los niños pueden referir a algunos hijos de padres con alguna discapacidad y tal vez por ello estén sufriendo del cáncer. Entonces creo, como te digo, Gustavo, como le digo acá a todos los que están participando hoy, que la discapacidad debe ser considerada desde el inicio. Considerar el tratamiento de forma integral, así como el principio de accesibilidad universal, es para todos. Los niños no deben escapar de este modelo. Debemos tener en consideración que todos los ajustes razonables sean cubiertos, incluso aunque no haya la necesidad, aunque no haya surgido la necesidad en esta población producto de los tratamientos que estén recibiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Yo creo que hay dos mensajes claves, ¿no? Importante el papel de la familia, ¿no? Como elemento vertebrador de los cuidados y, por supuesto, a lo largo del curso de vida del niño, ¿no? Todo lo que es el tema de accesibilidad fundamental para su inclusión en la escuela, en la sociedad. Bueno, pues para la siguiente pregunta le cedo de nuevo la palabra a mi colega Liliana. Adelante, Liliana. Muchísimas gracias y realmente muy
muy gratificante ver cómo estas perspectivas van juntándose desde diferentes aspectos, diferentes ámbitos, para seguir hablando sobre este tema tan importante que es el modelo de cuidados y organización de servicios. Queremos invitar de nuevo a SOAT. Desde su institución, en este caso St. Jude, puede compartir algún ejemplo concreto de reorganización de servicios o programas que hayan concretamente mejorado la calidad de vida de los pacientes y la participación, como ya acabamos de mencionar, incluso el colega Riadis, de la familia, ¿no? De los niños, de las niñas. ¿Qué experiencias se ha tenido desde este framework que se tiene de cáncer infantil internacional? Gracias, Liliana, nuevamente. Gracias, Gustavo. Desde esa perspectiva, un ejemplo muy interesante de St. Jude Children's Research Hospital ha sido la integración sistemática de los servicios de rehabilitación dentro del continuum de atención oncológica pediátrica. Tradicionalmente, la rehabilitación se activaba cuando el niño ya presentaba una discapacidad o una limitación funcional evidente. Sin embargo, St. Jude ha promovido un modelo donde el tamizaje, no sé, me dice si me escuchas hoy mejor. Eh, sí, gracias. Pues tradicionalmente, como les decía, San Yudna ahora ha promovido un modelo donde el tamizaje, la evaluación funcional y las intervenciones de rehabilitación se incorporan desde etapas tempranas del tratamiento y continúan durante la supervivencia. La importancia de esta reorganización es que el enfoque ya no está centrado únicamente en la enfermedad, sino en la capacidad del niño para participar en actividades significativas y apropiadas para su edad, jugar, aprender, comunicarse, alimentarse, movilizarse y relacionarse con su entorno. Tenemos a un equipo de rehabilitación que está dirigido por la doctora Power y este equipo de rehabilitación trabaja junto a los oncólogos, al equipo de enfermería, a los psicólogos y otros profesionales para identificar tempranamente las barreras funcionales y actuar antes de que se conviertan en una limitación permanente. Esto se lleva con dos programas, que es el programa que se centra desde el inicio del acompañamiento, que se hace en compaginación con el equipo también de cuidados paliativos, sabiendo de que el aliviar el dolor, el sufrimiento durante el tratamiento es importante y debe de ser un continuum desde el diagnóstico del paciente. Esto nos ha permitido pasar de un modelo reactivo a uno preventivo y centrado en la calidad de vida. Además, las metas de rehabilitación se construyen junto al niño y su familia, priorizando aquello que es importante para ellos. En la práctica, lo que esto va a impactar es en mejorar no solo la función física, sino también la participación social, la participación educativa y involucrar a la familia de los niños durante y después del tratamiento oncológico. Creo que una de las lecciones más valiosas es que la calidad de la atención no se mide únicamente en la supervivencia por sí misma, sino también en la capacidad de los niños de seguir participando plenamente en su vida cotidiana y alcanzar su máximo potencial después de sobrevivir al cáncer. Muchísimas gracias, Suad, por esta Gracias. respuesta y también para ayudarlos a conocer un poco más acerca de los recursos que se ha construido desde los últimos años en cáncer infantil. Estamos colocando en el chat para todos todo el listado de recursos que incluyen también temas de soporte y calidad de vida a los pacientes, como algunos recursos valiosísimos que muchos de los que están aquí presentes han contribuido, como la maleta de Emily y muchos otros. Así que los invitamos a conocer también. Y vamos a seguir con las preguntas. En este caso, vamos a pedirle a nuestro querido Carlos Frías, fundador y representante de esta red increíble latinoamericana de sobrevivientes de cáncer infantil llamada Faros de Vida. También vamos a colocar en el chat en unos minutos el link a sus redes sociales para que los conozcan mejor. Pero Carlos, desde tu posición en el trabajo que ustedes tienen, ¿cuáles son los miedos y barreras que expresan cuando se combina este término de cáncer y discapacidad además, ¿no? Durante el tratamiento, durante la supervivencia, en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Gracias.
Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Un honor, como siempre, poder participar en esta clase de foros tan importantes, porque justamente como bien menciona y han mencionado mis compañeras, amigas panelistas pasadas, es una situación compleja que involucra no solo al paciente, sino a toda la familia, y hablar específicamente de cáncer y sobrevivencia y discapacidad es algo que, vaya, de repente no se combina tanto. Y que realmente es importante tener en cuenta porque, vaya, muchas veces, al menos desde nuestra labor como faros de vida, trabajando específicamente con sobrevivientes, la mayor parte de veces nosotros nos encontramos con chicos que adquirieron una discapacidad debido al cáncer o al tratamiento en sí mismo, pero también existen muchos casos de chicos que ya contaban con alguna discapacidad previa, ya sea cognitiva, motora o de cualquier este estilo, que, vaya, complica aún más todo lo difícil y complicado que de por sí ya es de repente el acceso a la salud dentro de nuestra región. Por ejemplo, hablando desde la cuestión de la detección, si ya existe alguna discapacidad previa existente en el chico, alguna discapacidad cognitiva o algo por el estilo que le impida expresarse de manera correcta, o no de manera correcta, sino de manera más clara, cuando se presentan algunos de los signos y síntomas que pueden ser confusos. Y justo por ser presentados durante momentos cruciales del crecimiento y del desarrollo de los chicos, a veces se pueden confundir con achaques normales del crecimiento, de la pubertad, del dolor de huesos, de estas cosas, pero eh, partimos desde ahí, que como una discapacidad previa puede hacer más compleja la detección temprana de algunos de estos signos o síntomas que van apareciendo y que pueden confundirse fácilmente con otras cosas que son más normales del crecimiento. Y sabemos que para que un chico se cure, es crucial que se detecte a tiempo. Entonces partamos desde allí. Después, agreguémosle que para en general en la región, así los chicos tengan o no una discapacidad previa, muchas veces es complicado el acceso o el poder llegar a los sistemas de salud, a los hospitales, donde se atienden directamente los cánceres, ¿no? Hablando, yo soy de México y hablando específicamente de México en Guadalajara, aquí en Jalisco, en mi estado, existen dos o tres, en mi ciudad, dos o tres hospitales que atienden al cáncer infantil, pero hay chicos que tienen que venir desde pueblos que están a horas de la ciudad, eh, y sabemos que la estructura de movilidad en la región es complicada. Ahora, para un chico que de por sí previamente o gracias al desarrollo de una discapacidad durante el tratamiento, complica aún más el que puedan acceder e ir a tomar sus tratamientos. Y lo que incurre claramente en abandono, lo que incurre de nuevo en pérdidas de vidas que no deberían ser así por falta de estructuras que permitan a chicos poder acceder. Ahora, además de eso, claramente, cuando durante el tratamiento se adquiere una discapacidad que por la toxicidad se genere alguna discapacidad cognitiva o que tenga que haber alguna clase de amputación o algo más físico, le agregas al duelo de la familia y del chico el duelo por la vida pasada. Es decir, ¿cuántas historias no hemos tenido nosotros de chicos que su sueño era ser un futbolista, pero tuvieron cáncer y les tuvieron que amputar una pierna, ¿no? Y tener que adaptar su sueño, su vida y todo a esta nueva condición que, si bien no es limitante y no significa que no vaya a ser independiente ni nada más, pero implica el doble de trabajo para nosotros como asociaciones civiles e instituciones de la salud, tener en cuenta que, vaya, se entiende que durante el tratamiento lo importante, lo principal es curar al chico, así se tengan que amputar lo que se tenga que amputar o se tenga que trabajar lo que se tenga que trabajar. Pero que también mientras se va haciendo eso y mientras la discapacidad se va presentando, hay que integrarla, es importante integrarlo también a través de atención psicológica, rehabilitación física, y demás para que el chico al final del tratamiento no se quede como de, bueno, sí sobreviví, pero ya no tengo piernas o ya no tengo una pierna, ya no puedo correr, ya no puedo jugar, ya no soy independiente. Es decir, no podemos enfocarnos solo en curar al chico, sino también en hacer que, independientemente de las afectaciones que tenga, sean cognitivas, sean físicas y sean muy graves o solo sean estéticas, es importante
que se tenga en cuenta y se cubra al chico para que conforme van sucediendo las cosas se pueda ir adaptando y al final del tratamiento esté curado y listo también para poder prepararse y convertirse en una persona independiente que pueda actuar por su manera y tomar el control de su propia salud y de su propia vida. Ya, me podría extender más, pero bueno, creo que voy a dejarlo por allí. Muchísimas gracias, Carlos. Y me resuena mucho una frase que escuché hace un tiempo que decía sobre el tema de sobrevivientes, sobreviví, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Son reflexiones muy importantes, sobre todo viniendo desde la experiencia vivida, ¿no? De cáncer, así que mil gracias por estar aquí, por la valentía de expresar lo que todos nosotros queremos justamente mejorar, que es la atención de los pacientes. Entonces, mil gracias. Y tenemos una pregunta también para Marcela, en la misma línea. ¿Qué estrategias consideras, Marcela, han resultado efectivas para lo que mencionó Carlos, ¿verdad? Este afrontamiento emocional, mantener los vínculos familiares, evitar el aislamiento social de los niños. Y como experiencia, bueno, también en conjunto contigo y con otros colegas, tuvimos la publicación, lo voy a poner también en el chat, en donde se vio que más de un 60-70% de los pacientes sobrevivientes de cáncer tenían una secuela psicológica, traducida por depresión, ansiedad y otros. Entonces, ¿cómo afrontar eso? ¿Qué estrategias consideras que han sido efectivas en nuestros contextos? Bueno, gracias por la pregunta, Lili. Mira, es bueno entender que esta enfermedad afecta, como se ha mencionado, no solo a los niños, sino que a toda la familia, los padres, los hermanos, y los afecta a veces limitando el futuro, porque los deja muy lesionados. También considerar que estos niños son inmunosuprimidos, por lo tanto, tenemos que tener resguardos especiales con ellos y no podemos atenderlos en cualquier centro. Y tercero, considerar que a pesar de que, por ejemplo, en Chile somos considerados un país de ingresos medianos y altos, nosotros en los estudios que hemos hecho tenemos que el ingreso per cápita de las familias que atendemos son $100. Imagínense qué se puede hacer en una familia con cáncer enfrentando todos estos desafíos. Bueno, nosotros como fundación hacemos apoyo integral desde todos los aspectos que consideramos importantes, no solo al niño, sino que a la familia también. Primero, desde el aspecto de la rehabilitación, no solo consideramos el área motora y cognitiva, sino que, por supuesto, también la emocional, como tú mencionabas, Lili, que deja tantas secuelas permanentes en la vida y tan limitantes. Nuestro centro de rehabilitación incorpora profesionales del área de la kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, fisiatría, educación diferencial, neuropsicología, nutrición, odontopediatra, endocrinología y por supuesto también psicooncología. Se les aporta apoyo a la familia desde la locomoción para que lleguen a los centros nuestros en forma privada. Se le aporta con implementación de sillas de rueda y todas las necesidades que requieren de aportes extra de apoyo nutricional. Los niños son invitados a asistir a las escuelas hospitalarias. Nosotros tenemos 2 escuelas dentro de los hospitales, al lado de la unidad de oncología ambulatoria. Los niños son transportados, se fueron a buscar a su casa en esta locomoción privada y se estudian los años que requieran, los meses que requieran en la escuela hospitalaria, que está al lado del Centro de Unidad de Oncología, y la familia puede entonces continuar su vida. La mamá le puede poner atención al resto, a los hermanos, al marido y las labores familiares que están demandantes que son. Y mientras en la seguridad de que si el niño empieza con fiebre, tiene cualquier problema, va a poder ser ingresado inmediatamente a la unidad de oncología que está ahí. Bueno, junto con el apoyo desde la unidad de rehabilitación, tenemos un programa de salud mental para las madres. Por lo tanto, las madres son apoyadas para poder enfrentar todos estos tremendos desafíos de forma adecuada. Quiero contarles que nuestra trabajadora social trabaja
en línea con todas las trabajadoras sociales de las unidades de oncología de Chile pública, que atiende el 85%. Por lo tanto, tenemos acceso también a conocer qué otras necesidades tiene la familia. Y en ese sentido se le apoya, como le dice, no solo en lo emocional, nutricional, etcétera, etcétera, sino incluso en la necesidad que la familia pueda tener o la infraestructura de la casa para recibir un niño que tiene necesidades especiales, como por ejemplo transitar en la casa en una silla de ruedas. Entonces, acomodar todas las instalaciones. Por lo tanto, este apoyo es bien integral y pretendemos que ese niño entonces, a terminar su educación, pueda, digamos, volver a reinsertarse rehabilitado de la mejor forma a la vida social, escolar o laboral. Porque, ¿qué sacamos con haber tratado a ese niño si no tiene futuro, cierto? Y como decían aquí, nosotros la rehabilitación la iniciamos desde la que parte la enfermedad. Incluso cuando va a haber una amputación, se hace una prepo para recibir también, digamos, la prótesis. Por lo tanto, esto tiene que ser holístico y también integrado a toda la familia, considerando, por supuesto, y como bien nos llamaba la atención Carlos, todos los aspectos tanto del paciente y de la familia. Fantástico. Y gracias, Marcela. Realmente es muy aleccionador todo lo que nos comentas y tenemos más preguntas. Le voy a dar pase a Gustavo para seguir con la discusión. Genial, la verdad es que están saliendo comentarios muy, muy interesantes. Yo os animo también a poner vuestras preguntas si tenéis preguntas con respecto a los panelistas. Y bueno, vamos a cambiar un poquito el tercio de nuevo, ¿no? Nos vamos a ir ahora a hablar sobre derechos humanos. Realmente, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando principalmente de un derecho, ¿no? De un derecho humano de personas que tienen el mismo derecho que las personas sin discapacidad para acceder a servicios, ¿verdad? Entonces, esta pregunta o estas dos preguntas que vienen ahora van para nuestro colega de Riadis, para Juan Ángel. Y nuestra primera pregunta, nos gustaría saber cuáles son las implicaciones que tiene reconocer el cáncer infantil desde el momento del diagnóstico como una situación que efectivamente genera discapacidad y por lo tanto activa de derechos concretos, ¿no? Ya sean prestaciones concretas, adaptaciones educativas, apoyo específico, apoyos sociales y demás. Adelante, Juan Ángel, te escuchamos. Gracias, Gustavo. Sí, bueno, primero quería decir que estoy de acuerdo con lo que expresaron mis compañeros panelistas anteriores, que efectivamente hay que preparar a estos niños para la autonomía. Y justamente eso es una de las implicaciones más importantes de que se pueda reconocer el cáncer como un generador de discapacidad desde el primer momento, desde su diagnóstico. Incluso hay niños que pueden estar sufriendo de algunas condiciones de discapacidad, entendiendo la discapacidad como el concepto de que enfrentan barreras debido a las limitaciones que tienen, incluso antes de saber que su diagnóstico corresponde a cáncer. Y es por ello que los gobiernos, o deberíamos estar todos unidos en que se haga la certificación de la discapacidad de forma inmediata, una vez que se considera el diagnóstico de los niños. Eso sería un cambio de paradigma muy importante porque dejaríamos de verlo como una consecuencia y lo veríamos como una realidad que además requeriría el activar los sistemas de protección de muchos estados, de muchos gobiernos. Como bien han mencionado, hay hospitales que cuentan con escuelas hospitalarias que puede impedir la deserción escolar de estos niños, disculpen, que puede garantizar de alguna forma que se le considere su derecho a la educación, pero no solo eso, el tema también que han mencionado, sino de la rehabilitación. Los sistemas de rehabilitación durante el tratamiento también son importantes para preparar al niño, que por ejemplo tuviera algún tumor sólido que afectara, digamos, su textura, su parte ósea, que le va a impedir de alguna forma el movimiento o va a generar movilidad reducida. Entonces, la rehabilitación durante el tratamiento va a generar un efecto integral para que estos niños puedan luego ser personas con autonomía. Es decir, que estamos hablando de no solamente las adaptaciones educativas, sino también las adaptaciones en salud,
la parte física que corresponde. Y los apoyos sociales que provengan dirigidos a las personas con discapacidad. Sabemos que hay diferentes sistemas de protección, algunos van dirigidos específicamente a la discapacidad, como les había mencionado, deben tener el certificado, deben estar certificados como personas con discapacidad. Por eso creemos que el derecho más importante que se le debe garantizar a los niños es construir una vida autónoma y una vida digna. Es por ello que todo dentro de la estructura debe estar enfocado a eso. Esto incluye, como hemos mencionado, todos los ajustes razonables que haya que hacer, todas las adaptaciones necesarias y la certificación creo que es uno de los factores más importantes, que se pueda de alguna forma dar testimonio, dar prueba de que la discapacidad está presente incluso antes del diagnóstico, durante el diagnóstico o tratamiento y considerando si existen secuelas en la fase de la remisión, también atenderlo de esta forma. Muchísimas gracias, Gustavo. Vamos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Pues sí, esta pregunta va de nuevo para ti, ¿no? Desde el enfoque de derechos humanos y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente este año cumple 20 años, ¿qué cambios normativos o de política se consideran o se incluyen para garantizar precisamente esta inclusión de la que tú nos estás hablando, ya sea de educación, de protección social o incluso de equidad en salud para estas personas sobrevivientes de cáncer infantil? Sí, bueno, Gustavo, aprovecho de mencionar que estamos en el 20 aniversario de la Convención, un tratado que nos ha involucrado a todos. Desde Riadis hemos hecho una bandera en toda la región, en toda la América Latina, para continuar fortaleciendo las políticas de los estados en el cumplimiento o en la armonización legal de lo que establece la Convención. Como bien dice, se deben realizar algunos ajustes y parte de lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, parte por considerar que el cáncer infantil no es solamente un asunto médico o un asunto de emergencia, sino que está vinculado al tema de derechos humanos, que no está desconectado de lo que sería la inclusión social y, digamos, de alguna forma la atención o el diseño de políticas equitativas para la atención de los niños. Debe garantizarse, como reafirmo lo que estaba diciendo anteriormente, los temas de certificación. Las leyes actuales, probablemente en algunos países, necesita, digamos, tener alguna condición permanente o cumplir con algunas normativas, pero debería establecerse una certificación inmediata para los niños con enfermedades graves o con diagnósticos importantes de cáncer, aunque esta certificación sea transitoria, digamos que establezca un lapso o un periodo mientras se evalúa el desarrollo de los niños. Se debe también mejorar el tema de las leyes en educación. La educación inclusiva ha sido un tema que desde Reales también hemos venido trabajando y los niños con cáncer no pueden estar, digamos, ausentes de ese sistema de educación inclusiva. Se debe exigir a los gobiernos que las escuelas ordinarias también tengan algunos ajustes razonables que sean de carácter obligatorio para que se puedan incorporar a los sobrevivientes de cáncer, pero considerando dentro de los ajustes razonables flexibilización de horario, de carga académica, digamos el tiempo que sea necesario. Esto para que funcione de una mejor manera debe estar normado, debe existir la ley para que se pueda cumplir adecuadamente. De la misma forma, el tema de pensiones o apoyos sociales que son dirigidos a los niños con cáncer o niños con discapacidad deben considerar de nuevo a la familia como elemento importante, elemento que puede dar de alguna forma una estructura de cuáles son realmente las necesidades de una familia. Alguien lo mencionó aquí ahora, el presupuesto. El presupuesto para una familia que tiene un niño con cáncer es realmente limitado. Más en nuestros países de América Latina hay muchos países que están sumidos en una pobreza extrema o que la familia donde surge el niño con la condición de discapacidad o con la enfermedad del cáncer tengan una pobreza extrema. Entonces debe realmente garantizarse sistemas de protección interseccionales que no solamente aborden el tema de la discapacidad o aborden el tema del cáncer, sino que puedan verlo como una posibilidad que viene unida. Asimismo, los sistemas también
que proveen de alguna forma la continuidad de la atención, porque bueno, deja de ser infantil cuando ya llega a la mayoría de edad, dependiendo de la edad que considere cada país. Por ejemplo, el país donde yo soy, de Venezuela, es hasta los 18 años de edad. ¿Qué consideraciones debe haber en esa transición de un paciente que tiene una remisión o que probablemente continúa con un tratamiento y pasa de los 18 años? Entonces, para nosotros son elementos importantes que deben ser considerados en todos los países, en todos los gobiernos y en los sistemas que pues consideran tanto a la infancia como a la juventud, podemos decirlo de esta forma, que tienen cáncer y que pueden presentar diferentes discapacidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Sí, es fundamental insistir en la idea de que una persona, un niño, una niña con discapacidad, no es solamente una persona con un certificado que le acredita como que tiene una discapacidad y por lo tanto derecho a una serie de beneficios. Creo que la visión de los derechos humanos va mucho más allá, va a cambiar las políticas, va a trabajar también en el marco de la gobernanza, de la financiación, de los modelos de cuidado, de los servicios que se suministran, incluso de investigación, ¿no? Que de eso Suat también nos puede hablar. Y yo creo que, como decía también Marcela, se trata de un enfoque multidisciplinar donde todos desde nuestra posición tenemos que incidir, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar con una pregunta que en este caso va para todos, ¿no? Ahora vamos a aprovechar que nos escucha tanta gente y que tenemos aquí personas que trabajan en los ministerios, pues vamos a alzar la voz también nosotros, ¿verdad? Entonces, yo lanzo ahora una pregunta. Si tuvierais que mencionar una prioridad concreta de acción conjunta entre hospitales, investigadores, organizaciones de familia, redes de personas con discapacidad para los próximos 5 años, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta prioridad y por qué? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a comenzar preguntándole a Carlos. Adelante, Carlos. Gracias. Muy buena pregunta, bastante, digo, teniendo en cuenta lo amplio. Pero creo que la urgencia actual sería cosas como las que estamos haciendo ahora, es decir, primero ponerlo en el mapa, que las instituciones se den cuenta de las necesidades que existen más allá de las obvias. Y yo diría que la parte de la accesibilidad, y no solo en la cuestión de poner rampas y elevadores y demás, sino también en la cuestión de la accesibilidad referente al cómo se relacionan también los médicos con estos chicos que ya presentan discapacidades, el poder también adaptar la comunicación y el tratamiento psicológico o de integración que se le dé al chico para que vaya, además de poder llegar al hospital a recibir su tratamiento con las menores complicaciones posibles, que también a partir del tratamiento no parta de cero, sino que desde el tratamiento ya se adapten cosas para que el chico pueda ir acostumbrándose y adaptándose a este nuevo estilo de vida, vaya, tras el cáncer y con las secuelas o las discapacidades que de este generen. Estupendo, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues misma pregunta para Marcela. Adelante, Marcela. Misma pregunta para ti. Gracias, Gustavo. Mira, yo creo que aquí nuevamente la colaboración y la asociación. O sea, primero yo creo que a mí me encantaría saber y que todos investigáramos qué se está haciendo en rehabilitación en cada país. Revisar si esta rehabilitación es eficiente, si es multidisciplinaria, considerando esto como un derecho para el niño. Buscar acciones público-privadas conjuntas para abarcar esta área como lo hemos hecho en Chile. Sabemos que además los niños pueden tener consecuencias evolutivas en el tiempo, por lo tanto asegurarnos también que haya seguimiento de estas consecuencias. Considerar que la rehabilitación debe ser precoz, intensiva también para lograr buenos resultados. Por ejemplo, a mí me impresiona una vez que veía un niñito que tenía una leucemia, sanito se veía, y venía a nuestro centro de rehabilitación y digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes aquí? Y me dice, porque yo nunca más pude volver a hacer educación física. Y tenía una fatiga crónica que se resolvió rápido. Y resulta que estos niños hay que considerar que tienen posibilidades, estos jóvenes, de hacer un cáncer secundario. Y sabemos que una herramienta importante en los estilos de vida saludables, en que el ejercicio, aparte de la alimentación, etcétera, tiene un gran rol ahí. Entonces tenemos que asegurar que estos niños puedan tener una vida lo más plena posible. Y para eso yo creo
que debemos considerar que esto es un derecho. También creo que dentro de lo de Cure All, pensar que no basta con el 60% de sobrevivencia, sino que cómo vamos a sobrevivir, cómo van a sobrevivir estos niños. Por lo tanto, debería abogarse para que los estados desde esa perspectiva incorporaran y pensaran en la importancia de la rehabilitación, porque sobrevivir no basta. Y además considerar que las poblaciones como en Chile se están envejeciendo y estamos dejando a niños sin vida plena para ser seres que aportan a la sociedad, y sabemos que por cada dólar que invertimos en cáncer se recuperan tres en la vida de ese joven, pero si no los rehabilitamos no hay futuro. Eso quisiera decir. Qué importante eso que has dicho, Marcela, y a mí me toca especialmente porque yo trabajo también como asesor en rehabilitación en la OPS y hablamos precisamente de la importancia de que la rehabilitación esté integrada a lo largo del curso de vida en todas las etapas de la vida, precisamente para garantizar que estas personas que se van recuperando se integren en la sociedad. Bueno, pues seguimos con la misma pregunta para Soad. Adelante. Gracias, Gustavo. Sí, bueno, todos han dicho puntos muy importantes. Si tú me preguntas si tuviera que elegir en una sola prioridad para los próximos 5 años, pues sería, como todos lo han dicho, integrar la evaluación funcional, la rehabilitación y la inclusión social como parte de un estándar de atención del cáncer infantil desde que inicia el diagnóstico hasta la transición a la supervivencia. Creo que cada uno de los panelistas, Carlos, Marcela, Juan Ángel, han mencionado puntos muy importantes y creo que este no es un trabajo aislado o solo de los oncólogos o solo de rehabilitación o solo del hospital, sino que es un trabajo que tiene que ser integrado con las diferentes, con la sociedad civil, con las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Porque todavía vemos que muchos niños sobreviven al cáncer, pero no siempre reciben el apoyo necesario para volver a aprender, volver a jugar, volver a comunicarse, a movilizarse o participar plenamente en su familia, escuela y en la comunidad. Esta situación es aún más compleja para aquellos que ya vivían con una discapacidad antes del diagnóstico de cáncer, pero creo que ninguna institución puede resolver este desafío como un ente aislado o solos. Los hospitales aportan la atención clínica y también la rehabilitación, pero las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de padres pueden ayudar a identificar las diferentes necesidades reales. Los grupos de sobrevivientes como el que lidera Carlos, Faros de Vida, pues pueden acompañar a los cuidadores y a las organizaciones de personas con discapacidad para aportar experiencias y hacer una inclusión para facilitar la accesibilidad y participación comunitaria. La meta debería ser, para mí, construir rutas integradas de atención que no midan únicamente la supervivencia, sino también la funcionalidad, la calidad de vida y la participación de los niños y adolescentes en diferentes actividades. Hace una semana estuvimos con Lili en un taller, en el Congreso de PROS de la Sociedad de Radioterapia, pero que paralelamente celebramos la reunión regional de la iniciativa global. Y parte de uno de los temas de los grupos que se invitaron a dar plenaria eran las diferentes fundaciones, donde me llamó la atención que sí hay en México un grupo fuerte trabajando en rehabilitación, que es liderado por las actividades de Teletón, y también me llamaba la atención que el gobierno de Quintana Roo, que era donde estaba haciendo el evento, sí tiene actividades concretas donde niños con retinoblastoma, niños con secuelas, muchas veces debido a la neuropatía secundaria al tratamiento que quedan con anquilosis, ahora estaban recibiendo rehabilitación y ahora participaban en actividades como paraolímpicas. Y así pues son ejemplos concretos de hacia dónde debemos de ir caminando, cómo la sociedad, los gobiernos se pueden integrar para fortalecer este abordaje y esta transición y trabajar juntos en esa dirección para poder asegurar que más niños no solo sobrevivan el cáncer, pero también tengan la oportunidad de desarrollarse y plenamente y alcanzar su máximo potencial.
De acuerdo, muchísimas gracias, Soad. Yo creo que tenemos tarea, Liliana, porque es importante que estas buenas prácticas que estáis mencionando realmente, bueno, pues lleguen a otros países, a otras realidades y, bueno, esto supone no el fin de un webinar, sino el principio de una tarea que tenemos por delante. Bueno, pues misma pregunta para Juan Ángel. Adelante, Juan Ángel. Sí, creo que, Gustavo, gracias de nuevo. Lo que acaba de decir Suat es fundamental, la unión, el trabajo en conjunto. Creo que es prioritario y bueno, como está la pregunta basada, digamos, en los próximos 5 años, creo que hay 5 acciones fundamentales, o lo voy a definir de esta forma. Hay que identificar, continuar identificando a través de la investigación, a través del monitoreo, cuáles son las barreras, cuáles son las necesidades puntuales de esta población, no solo de los niños, sino también de sus familiares para visibilizarlo, como lo había comentado Carlos. Hay que visibilizar la situación, porque muchas veces ya la discapacidad ha venido siendo muchas veces invisibilizada en distintos espacios y creo que aunado a la oncología infantil está siendo todavía invisibilizada. Asimismo, promover adecuaciones, ajustes, adaptaciones es otra de las acciones importantes. Blindar jurídicamente que todos los elementos jurídicos, las leyes sean actualizados, que las normas sean también de alguna forma transformadas de manera transversal para lograr la atención inmediata de los niños con cáncer desde el diagnóstico y no solo esperar, digamos, que sea una consecuencia irreversible o que sea una discapacidad permanente para que pueda tener acceso a las diferentes prestaciones o apoyos sociales que podamos tener en algunos gobiernos y luego pues reafirmar la unión, trabajar de manera conjunta y creo que para trabajar de manera conjunta también es importante considerar a los actores claves. Los actores claves, digamos, deben ser los gobiernos, los estados, los sistemas de salud, no solo los nacionales, sino también los regionales, los internacionales, que de alguna forma puedan, a través de esa incidencia, lograr que cada estado asuma la responsabilidad y asuma las políticas Muchísimas gracias, Juan Ángel. La verdad que creo que hemos tocado un poco todos los ámbitos, ¿no? El trabajo políticas públicas multidisciplinar. necesarias para lograr. Bien, las organizaciones de personas con discapacidad. ¿Aló? Sí, Sí, disculpe, ahora sí, sí, es que te creo habíamos que perdido. estábamos Adelante, adelante, teniendo... Juan Ángel. Ok, sí, bueno, no sé hasta dónde nos lograron escuchar, pero bueno, quería cerrar con el tema de los actores claves, los gobiernos, los sistemas de salud, las organizaciones de personas con discapacidad, las organizaciones de familiares de personas con discapacidad y las organizaciones de sobrevivientes. Creo que estos son actores importantes para definir esos temas a identificar, esas barreras, esos desafíos y debilidades, pero también para visibilizar lo que hay, como había dicho, qué hay en cada país de atención integral a los niños con cáncer y qué hay en cada país de atención a personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Antes de que volvamos a perder la conexión, encantado de estar acá participando. Muchísimas gracias, Juan Ángel, y a su intérprete, porque si no, no lo hubiéramos podido escuchar, así que muchísimas gracias. Ahora sí, ¿no? Yo creo que entre todos los panelistas habéis tocado precisamente todos los puntos importantes acerca de cómo podemos integrar esto. Cierto es que tenemos tarea por delante, cierto es que se han escuchado buenas prácticas y creo que lo más importante es seguir con ese trabajo de abogacía que tenemos, sociedad civil, instituciones, organizaciones, hospitales, pero sobre todo también ministerios y gobiernos, ¿no? Bueno, pues le voy a ceder ahora la palabra a mi colega de nuevo a Liliana, porque creo que tiene también algo importante que compartirnos alrededor de esta experiencia que estamos escuchando. Adelante, Liliana. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Realmente fantástico porque ha sido muchas reflexiones importantes y el punto de que muchas veces el término de discapacidad y cáncer infantil se han visto como separados, particularmente cáncer y discapacidad tienen que ser abordados como una agenda común, ¿no? Creo que es un poco el mensaje también que nos llevamos el día de hoy. Yo quería compartirles un video para salir un poco motivados de todas estas lindas reflexiones y perspectivas que se están dando el día de hoy. Y por supuesto también agradecer infinitamente a todos nuestros panelistas porque creo que ha sido increíble. Pero quisiéramos compartir un video cortito
que refleja el sentir seguramente de muchos de los que transitan por el tratamiento oncológico y se ven eh, enfrentados luego a la sociedad y a lo que significa tener una discapacidad y cómo superarla y cómo ir al otro lado. Así que los voy a dejar con eso. Tenía 13 años cuando me diagnosticaron el linfoma no-Hodgkin, un tipo Burkitt. Luego de realizarme una cirugía, descubrieron que lo que yo tenía era cáncer. Mi papá afortunadamente decidió llevarme a Santiago, que es la capital de Chile. Eso traía la consecuencia de que tenía que trasladarme del lugar de donde vivo y dejar a mi familia fue el proceso más duro en ese momento que tuve que enfrentar. Muchos no lo saben, pero este proceso no termina ahí. 1 de cada 3 sobrevivientes de cáncer infantil desarrollará una condición crónica de salud, como problemas cardíacos y pulmonares, afectación cognitiva y psicológica, entre otras, que tendrán un impacto en su calidad de vida. Luego de recibir un tratamiento intensivo por 7 meses, Valesca logró superar el cáncer, pero aún tenía un duro camino por recorrer. La etapa del post-tratamiento también es una etapa importante, pero de la que no se habla mucho. A nivel social tuve dificultades para incorporarme en el ámbito escolar. Me costó mucho el volver a estudiar, la concentración, la memoria, la atención. A nivel familiar no puedo tener hijos producto del cáncer. A nivel físico tengo cardiopatías asociadas y todo eso va afectando en el desarrollo que he tenido a lo largo de estos años. Y me hubiese encantado haber tenido en ese momento el apoyo de una red de sobrevivientes de cáncer que me hubiesen guiado y acompañado en ese proceso, haberme escuchado y sentirme escuchada por gente que conoce del tema y que me hubiese entendido como yo quería que me entendieran. En el 2020, Valesca participó en un encuentro del Childhood Cancer International, donde escuchó testimonios de otros pacientes de la región. Sus preocupaciones, pese a las diferentes realidades, eran muy similares. Así nació Faros de Vida, una red latinoamericana dentro de Childhood Cancer International, que conecta sobrevivientes de cáncer infantil en la región de las Américas y promueve la detección oportuna de los efectos tardíos del tratamiento oncológico. Para mí, Faros de Vida ha sido una red que ha sido mi red de contención y de apoyo, y no tan solo me ha servido para cambiar o intercambiar experiencias, sino que también para generar cambios positivos en todos los sobrevivientes de cáncer. Por eso es súper importante que se sumen más jóvenes, adolescentes y adultos sobrevivientes de cáncer infantil, para que todos juntos podamos generar el cambio en nuestra calidad de vida y entregar mejores condiciones que son las que necesitamos para tener una mejor vida. La red está conformada por más de 80 jóvenes de diferentes países, incluidos Chile, México, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia y Honduras. La Organización Panamericana de la Salud, junto con Childhood Cancer International, el programa Juntos by St. Jude y organizaciones a nivel global, realiza un trabajo articulado para optimizar el seguimiento de los niños y adolescentes que han recibido un tratamiento oncológico y proveerles de recursos educativos y herramientas que sean promotores del cuidado de su salud. Además, promueve la concientización y vigilancia adecuada de los profesionales de la salud y público en general sobre las secuelas de la enfermedad. La recuperación de un niño, niña o adolescente con cáncer es posible, y una mejor calidad de vida después de la enfermedad también. Así como Valesca, tú también puedes sumarte a compartir la voz de los sobrevivientes. Los testimonios son poderosos ejemplos de resiliencia que brindan apoyo, conocimiento y también acompañamiento a las personas que transitan por la enfermedad del cáncer. No estás solo, únete a nuestra red Faros de Vida. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy inspirador también poder escuchar este testimonio tan importante
Mil gracias a todos los panelistas por sus perspectivas. Como dice Gustavo, nos llevamos una gran tarea de seguir integrando ese tema de discapacidad y cáncer, y particularmente cáncer infantil. Así que con eso te dejo, Gustavo, para el cierre. Gracias. Muy bien, Liliana, el vídeo ha estado de verdad espectacular porque da un mensaje muy claro, ¿no? Y que creo que nos toca a todos. Bueno, pues al cerrar este espacio creo que nos llevamos algo más que información. Nos llevamos historias de aprendizaje y sobre todo un recordatorio profundo de nuestra responsabilidad compartida. Hablar de discapacidad y cáncer infantil no es solo abordar desafíos médicos, sino también reconocer barreras sociales, emocionales y estructurales que enfrentan tantas familias cada día. En este camino, las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel insustituible. Son puente, acompañamiento y muchas veces la primera red de contención. Con su trabajo incansable hacen visible lo que muchas veces permanece oculto. Defienden derechos y construyen oportunidades donde antes había ausencias. Gracias a ellas, el cuidado se vuelve más humano, más cercano y más justo. Sigamos fortaleciendo estos espacios de articulación, escucha y acción colectiva, porque solo trabajando juntos podremos avanzar hacia un entorno verdaderamente inclusivo, donde cada niño y cada niña tengan no solo acceso a tratamiento, sino también a una vida digna y llena de oportunidades para todos. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Creo que ha sido, bueno, pues aparte de un gran éxito de participación, porque hemos tenido pues a más de 400 personas conectadas de muchísimos países de la región, creo que ha sido sobre todo una lección y una tarea importante que tenemos por delante, pues todas las instituciones que estamos aquí trabajando. De nuevo, muchísimas gracias a todos los panelistas, por supuesto a mi colega Liliana, con la que hemos trabajado duro para preparar este webinar, a todo el equipo de comunicación, a nuestro equipo de intérpretes, por supuesto, y a todos los que habéis participado en este webinar. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo a todos.